Bienvenidos a nuestro canal, donde nos dedicamos a analizar los debates políticos y las leyes que se debaten en nuestro país. Cada semana examinaremos y comentaremos cada indicación, proyecto de ley y legislación que nuestros legisladores discuten. Es vital mantenerse informado sobre las decisiones que toman nuestros representantes y el gobierno. Nuestro propósito es que todos podamos formarnos una idea clara y fundamentada sobre los diferentes sectores políticos y las decisiones de nuestros parlamentarios. De esta manera, podemos usar nuestros votos de manera más consciente y efectiva. Vamos a sumergirnos en el análisis del video de hoy. Esto es Política Chilena, tu canal oficial. Empecemos. Hoy les traigo un debate imperdible. En la Comisión Investigadora sobre Programas de Salud para Personas Trans, ocurrió un hecho que dejó a todos impactados. Un padre se presentó para contar cómo fue denunciado por el psicólogo del colegio de su hija trans de 15 años, simplemente por no estar de acuerdo con iniciar su proceso de cambio hormonal. Lo que vino después fue explosivo. Varios diputados expresaron su indignación, cuestionando duramente el programa trans que, según ellos, presiona a los padres y permite que menores de edad tomen decisiones tan trascendentales como su cambio de género. ¿Hasta qué punto deben tener autonomía los jóvenes en este tipo de temas? ¿Deberían los padres tener más control sobre estas decisiones? Prepárate, porque este debate está cargado de tensión y aprendizaje. Vamos a ver el video y luego, como siempre, lo analizamos juntos. Tenemos como primera, mira, nos quedan 34 minutos, ¿ya? Por favor, tenemos en primer lugar invitado al señor Orlando Osorio Pino, que está presente en la sala, así que le pedimos que tome. Bien. Muy buenas tardes, señor Gracias, Orlando presidenta. Osorio. Le pedimos las disculpas por el tiempo, va a ser bastante, así que vamos a tener que reducir en 7 por 4, sí, en 7 minutos aproximadamente, sí, para que No, no hay relate problema, su presidenta. testimonio, porque lamentablemente creo que no va a haber espacio para consulta. Si la hay, si lo reduce, bueno, vemos después al final, Bueno, ¿ya? Así que tiene la palabra. presidenta, yo quería dar Usted ya escuchó todo lo que, de qué se Sí, trata, usted ha estado sí, siguiendo esto, quería así darle que las buenas queremos su tardes. testimonio. Quería darle las buenas tardes a todos, diputados. Bueno, soy uno de los casos donde vengo el nombre de mi hija, en realidad, porque resulta que en el año 2023, ya con solo 15 años, me mandan a llamar del colegio, ya que ella había hecho cambio de nombre social. Me informan del colegio, obviamente me llaman, hacen una reunión y me indican que lo había realizado el cambio. Solo eso me entero. Días después me cita el psicólogo para lo mismo. Bueno, ya había conversado el tema con mi señora en la casa. Em, el psicólogo en la escuela siempre trataba de indicarme que abordáramos el tema del cambio de género, ya que tratamos de llevar el tema, lo conversáramos. Yo tengo dos niñas más pequeñas y eso ocurrió en una primera sesión con el psicólogo. Luego, transcurrido el mes, volvimos a tener otra y le digo que el tema en realidad me había sido bien complicado llevarlo. Y por un tema que las niñas me cuestionaban otras cosas, me habían preguntado, no sé, si una gallina podía ser pollo. Entonces, como que el tema ya se me había empezado a complicar mucho. Em, Insisto, esto fue en la segunda sesión con el psicólogo de la escuela. Ya en la tercera, mi hija vuelve a conversar con él, que el tema no estaba resultando en la casa y por tanto la seguíamos llamando por su nombre femenino. Em, Fue súper complicado. Em, el tema es que del colegio me derivaron a OPD. Entonces, em, de OPD fue derivado a tribunales, donde, entre comillas, en el informe iba que había hecho grave vulneración de derechos por no haber sido tratada en su nueva condición. Y esto fue de mayo, y en noviembre del 2023 tuve una primera audiencia, donde, eh, basado en unos informes, porque del tribunal me derivan a una cosa que se llama CDE, donde reafirmaron que yo no estaba como, o ponía cierta resistencia a la transición de género de mi hija.
Y bueno, debido a ese informe es que el tribunal decide quitarme el cuidado personal de mi hija y derivarla con otra familia. Entonces, esto fue en febrero, ya definitivamente llegan a mi casa y me retiran a mi hija de mi lado. Solamente dentro de todo el informe siempre pesa el tema de el no reconocimiento de su nueva identidad. Eh, y nada, ahora estoy sin ella, llevo 8 meses sin ella y no ha cambiado en nada su condición, está con una depresión horrible. Ella está en Santiago, yo vivo en región, son de región, a todo esto no había presentado, soy de la sexta región. Ella está en Santiago con una depresión horrible y el cambio que debía haber tenido algún efecto beneficioso para ella, no ha tenido absolutamente ningún cambio. Y esa es mi situación hasta en la que me encuentro actualmente. Quedan 3 minutos. Tengo 3 minutos para hacer alguna consulta. Yo le voy a preguntar primero cuando usted dice Sí, que está con otra familia, su hija. sí, O sea, es un proceso entonces judicialmente, sí, por tribunales de familia que se la sí, entregaron a otra familia. sí. ¿Quién es esa familia? Es decir, a ver, Esta, efectivamente, ¿quién es esa familia? Si alguna casa, una familia es una familia acogida, un conocida, centro. es una familia conocida, sí, porque dentro de las sesiones que tuvimos en el CD hicieron los círculos, bueno, de gente conocida y ahí consultaron a mi hija con quién ella podría optar irse. Bien, voy a dar la palabra que sea equilibrado a la diputada Schneider y luego al diputado Chalper. Muchas gracias, Presidenta. Yo solamente quería hacer un comentario porque creo que aquí lo que estamos analizando son precisamente las actuaciones de órganos del Estado, particularmente del Ejecutivo, en torno al programa de acompañamiento de la identidad de género, a la hormonación, pero los tribunales de justicia no son parte del Poder Ejecutivo, como bien aquí todas y todos sabemos. Los tribunales de justicia son los que están a cargo precisamente del cuidado personal de los niños, niñas y adolescentes, y creo que no tiene... ¿Puedo continuar? Sí, Muchas gracias. No tiene sentido vincular de alguna manera el programa de acompañamiento de la identidad de género con causas que tienen que ver con los tribunales de justicia que toman sus propias decisiones, que son un poder autónomo. Ni en la ley de identidad de género, ni en el reglamento en torno a el programa de acompañamiento de identidad de género hay normas relativas al cuidado personal de niños y niñas. Eso es una materia que resuelven los tribunales de justicia a la luz de la ley, de nuestra ley vigente. Entonces creo que es importante hacer esa puntualización porque no me parece que se vincule el objeto de esta investigación con causas judiciales. Entiendo el testimonio y valoro mucho el testimonio que se haya puesto a disposición de esta comisión. Creo que es muy importante poder conocer las distintas realidades, pero también creo que tenemos que precisar el objeto de esta investigación, porque no es ni la ley de identidad de género ni el reglamento del país el que está generando que tribunales de justicia tomen una u otra determinación, sino que son los tribunales de justicia en el ámbito de su competencia. Eso es todo, Presidente. gracias, diputada Schneider. Diputado Chalper. En el orden correcto, Presidenta, porque nunca podemos perder la humanidad. Primero, agradecerle que usted venga hasta acá y esté disponible a dar un testimonio abierto. Eso tiene que ser lo primero que nosotros como diputados tenemos que hacer, porque nuestro deber de representarlo a usted y a todos es conocer sus casos y ver cómo esos se ajustan o no se ajustan a lo que uno quisiera para ver si hay que hacer cambio legislativo o si hay alguna contravención. Entonces, primero yo quiero agradecerle a usted la entereza que tiene de en el fondo exponer su situación tan compleja. Yo, Presidenta, porque, a ver, obviamente yo me imagino que aquí lo que interesa es hacer preguntas. Mi sensación es que esto produce en muy poco plazo, además, en muy poco tiempo. Una de las tres patas, Presidenta, del programa de acompañamiento es precisamente la pata educacional, donde a iniciativa de instituciones de educación, directores, unidades psicopedagógicas, en fin, se reclama la posibilidad de ingresar a una persona, incluso en contraposición a la voluntad de sus padres, que se les presenta como padres objetores, porque esa es la expresión que se emplea, al programa de acompañamiento. Entonces, a mí me parece que no es que solo esté dentro del marco, es parte de los temas. Lo que pasa es que, y con esto termino, nosotros no podemos cometer el error, Presidenta, de mezclarlo todo, porque si no se empieza a enredar. Pero yo creo que en algún minuto hay que hacer una sesión especialmente dedicada al programa de acompañamiento en una de sus tres dimensiones, que es la dimensión educativa. Y ahí, a mí, por supuesto, que me interesa saber cuántos casos hay de derivaciones desde los establecimientos educacionales, si esos casos han derivado en que esos padres que legítimamente, mire, hay una figura, y con esto termino, de una institución que se llama el derecho al tiempo, que es que la gente pueda tomarse su tiempo en llevar adelante estos procesos. Aquí hay una cosa como intempestiva, además muchas veces motivada por organizaciones no gubernamentales que tienen interés en estas cosas, que provocan procesos contra el tiempo, contra los desarrollos normales de temporalidad.
Entonces, cuando usted me dice que esto ha durado tan poco, ahí yo me doy cuenta que el concepto del derecho al tiempo, a los procesos, a ir acompañando, porque, a ver, y con esto, acompañamiento, todos lo entenderemos, pues, queridos colegas, como un proceso de compañía, no de intromisión, no de. Entonces, ahí yo creo que hay cuestiones interesantes que discutir, que las discutiremos, y ahí efectivamente la ministra podrá decir esto no me toca tanto a mí, las discutiremos a propósito de otra dimensión de esta comisión investigadora, que es precisamente la dimensión del Ministerio de Educación. Así que yo le agradezco y ojalá me pueda contar o reiterar el breve plazo que esto ha tenido, que a mí por lo menos me resulta extremadamente hostil, por llamarlo de alguna manera. Gracias, Sí, le voy presidente. a dar la palabra al diputado González y luego la diputada Romero, diputado Schubert, y después le vamos a dar la diputada Muñoz y luego va a concluir. Mira, voy a decir que vamos a invitar bueno, concluya primero usted y después vamos a alcanzar a 2 invitados. Vamos a tener que dejar a los próximos 2, después va a venir el que sugirió la diputada Schneider para que sea equilibrado, ¿cierto? Porque esto creo que no lo podemos tratar tan a la rápida. Francamente, debemos darnos el tiempo para escuchar de manera muy tranquila y con todas las preguntas, respuestas dentro de un marco. Ya lo hemos dicho, aquí hay que mantener el respeto a las personas, le agradezco nuevamente que esté, pero no podemos estar a la rápida y tenemos que nutrirnos y escuchar. Si estamos en un tema que es muy, muy complejo también, y ahora estamos justamente en la parte más, dimensión más humana, y creo que hay que darle el tiempo también a ambos posturas, digamos. ¿M? Así que tiene la palabra. Gracias, presidente. Comparto con usted que hay que darse el tiempo para escuchar y aquí no se puede vetar a nadie, sino que poder escuchar y humanizar, como señaló mi colega. Yo tengo una pregunta bien puntual, agradecer que usted está acá. Usted hablaba de una depresión, al alcanzar a escuchar de su hija. Yo quiero saber su opinión como padre. Esa depresión, ¿de dónde deriva? ¿Deriva de la oposición paterna o deriva de la misma transición? Eso no me quedó claro. ¿Cuál es la mirada que usted tiene como papá frente a ese punto donde usted lo señaló que su hija está actualmente, incluso le acabo de escuchar, sí, que tiene una depresión? Esa es mi consulta, presidenta. Gracias. Gracias, diputado González. Tiene la palabra la diputada Natalia Romero. Sí, muchas gracias, presidenta, por su intermedio. Agradecer a Orlando que participe con nosotros hoy día. Aprovechando, Orlando, que nosotros estábamos con algunas dudas. Yo sé que usted pudo escuchar eh, la exposición anterior. Preguntarle hoy día si es que tiene usted conocimiento, ¿no es cierto?, de cuál es el tratamiento que está recibiendo su hija, cuáles son las atenciones, si estas atenciones se dan, si su problema de depresión está siendo visto por algún dispositivo de salud pública, si ha recibido la atención, si está dentro del programa, si ha funcionado en definitiva la institucionalidad respecto de las atenciones que ella tiene que recibir. Muchas gracias. Gracias, diputada Romero. Tiene la palabra la diputada Muñoz. Gracias, presidenta. Bueno, primeramente, valorar enormemente que esté, ¿cierto?, nuestro invitado acá, porque sé que es una situación sensible, compleja, dolorosa, todo lo que involucra, ¿cierto?, la familia y la separación de su hija, y que esté contando ese testimonio acá, también empatizar con él. Y yo quiero hacer esta reflexión, presidenta, en el sentido de que lo hice también en la primera parte donde intervine, porque me estoy llenando, ¿cierto?, de mucho dolor y de muchas complicaciones frente a la situación de cómo el Estado está judicializando las familias, los vínculos, la separación de los padres hacia sus hijos. Yo creo que ese no era el espíritu, ¿cierto?, de cómo se ha avanzado en la política pública del ámbito de la infancia. Entonces esto nos está, yo creo, complicando a todos, y cómo vamos a revertir esta situación. Yo creo que hay hartos temas que hay que ir revisando, evaluando, cómo aterrizaron las leyes, cómo están aterrizando los reglamentos en el ámbito educacional, en el ámbito salud, entre tantos otros. Yo creo que más que nada hacer una reflexión a esto y empezar a ver, ¿cierto?, con un diagnóstico más crudo, más duro de lo que estamos viendo, ¿cierto? Pero cómo ahora enmendamos el rumbo para procurar que esto no, porque la familia es el núcleo fundamental de la sociedad y debe cuidarse, resguardarse, protegerse, mantenerse siempre unido para que la sociedad crezca saludable, presidenta. Más que nada quería hacer ese punto. Y lo otro, también más adelante yo sé que también se van a venir, nosotros lo planteamos se planteó también en la primera sesión, de que va a haber alguna instancia de ir a una visita inspectiva
Yo creo que de que vayamos como comisión también a terreno, yo creo que también eso es importante también verlo más adelante, Presidenta. Era un punto que quería también colocar. Gracias. Gracias, diputado Muñoz. Diputado Schubert, 1 minuto y medio, por favor. Gracias, presidenta. Don Orlando, buenas tardes, muchas gracias por estar dispuesto a venir acá. Me imagino que no es agradable, pero es muy útil para nosotros. Así que le agradecemos a usted y a las otras personas que van a venir también después, el que se tomen la molestia de venir a esto, a explicar acá. Yo, la verdad es que había oído casos así en Europa, nunca pensé que algo así estuviera pasando en Chile hasta ahora, y me imagino, y yo no sé qué harían sus zapatos, hasta qué estaría dispuesto a hacer. Y yo solo le preguntaría para precisar lo que usted señaló, si esa decisión es definitiva o es transitoria, es una especie de medida cautelar del tribunal, va a cambiar si es que ocurre algo, tiene un plazo o es así para siempre. Y si usted puede explicar el tema del consentimiento, sin este, porque ha sido un tema acá, o sea, es decir, si a usted se le preguntó y cómo se consideró lo que usted opinaba, que por lo visto usted señala que usted no estaba de acuerdo, pero ¿cómo fue ese proceso? ¿Usted trató de explicar qué le dijeron, qué instancias tuvo para usted plantear lo que usted pensaba, etcétera? ¿Quién derivó este caso al tribunal y terminó en tribunales? ¿Y cuál es la causal legal? Y digo quién derivó porque aquí se acaba de hacer un comentario como que aquí en tribunales es otro asunto totalmente aparte. Claro, pero eso nace de este programa, nace de aquí, nace de esto, que no sé todavía cómo, porque insisto en la pregunta, la norma habla de cambio registral, no sé cómo el cambio registral terminaba en esto, pero nace de este programa. Entonces, si usted nos puede señalar si esto tuvo algo que ver con que usted termina en tribunales. Muchas gracias. Diputado Kaiser, 1 minuto. Y luego don Orlando, Muchas para gracias, cuadrar con los 15 Presidenta. minutos, que es lo que les queda Una a los dos. consulta, porque tengo entendido que muchas organizaciones, personas, etcétera, participan de todos estos procesos. De hecho, son todos financiados con recursos públicos, la inmensa mayoría de ellos. Incluso después lo que son las medidas de, ¿cómo se llama? Reconciliación familiar, cuando han sacado a un niño de la familia y lo traen de vuelta a la familia. O sea, primero hacen el daño, después se supone que van a corregirlo. También todo financiado con recursos públicos. Eh, ¿Cuál es su impresión al respecto de todo el sistema, así como usted lo observó, y respecto de lo que son, es difícil hablar de motivaciones, pero la dinámica dentro del sistema y que lo llevó entonces a usted, en este caso, a perder a su hija? Muchísimas gracias. Muchas gracias. Tiene la palabra 3 minutos dentro de lo posible. Gracias, Presidenta. Cuadrar. Em, Esto en realidad es un terremoto. Es un terremoto porque te enfrentas, primero que nada, la decisión de un psicólogo, ¿ya? Que no sé bajo qué condiciones él hace exploración en mi hija Maya. No sé si hizo un análisis clínico de ella o se dedicó al tema pedagógico. No tengo idea cuándo, en qué minuto sobrepasó ese límite y en qué minuto escarbó un poco más allá o ahondó un poco más en los problemas de ella. Porque yo no le he contado, les conté la historia hacia la rápida. Yo fui papá soltero, me traje a mi guagua de otro país con 3 años, la crié yo. Entonces, eh, hemos estado transitando juntos hasta el 2003 que ocurrió esto con el psicólogo que no sé en qué minuto. Bueno, ella a todo esto estaba ingresando en el programa PIE, por si acaso, ¿ya? Tenía un programa especial ahí, estaba ingresada. Yo imagino que por esa área ella fue quien terminó en las sesiones con psicólogo del colegio. eh, y lo que más me salta la duda es en qué minuto mi hija, que pasó a ser una adolescente, que en la casa tenía una vida, bueno, la casa en realidad era lo cotidiano, en su dormitorio, a veces estaba con nosotros viendo televisión, redes sociales, y llega un punto, hay un quiebre en el 2024, o sea, disculpe, en mayo del 2023, que de verdad era no conocer a la persona que ya empezó a llegar a la casa, más depresiva. Después que me hacen llamar del colegio para el tema este de la transición, ahí me empieza a hacer match más o menos qué puede estar ocurriendo con ella. El psicólogo me preguntaba si no había notado en ella una depresión previa. Le dije que, o sea, más allá de los cambios que puede tener un adolescente, más allá no notaba signos, ¿no? O sea, no veía una niña que estaba llorando, no la veía depresiva, muy introvertida, no, lo rutina normal de una casa, pero sí cambió después de que ella empezó a tener estas reuniones más sostenidas con el psicólogo del colegio. Entonces, yo me preguntaba, junto a mi señora, ¿en qué minuto este psicólogo cruzó ese umbral de lo pedagógico o de lo educativo, que debería ser su ámbito, al tema clínico? Porque cuando yo tengo una entrevista con él,
sabía muchas cosas de mi hija que le habían pasado, que ella le había contado. Entonces, yo creo que en algún minuto él puede que sea afirmativo en el tema del cambio de género, porque me insistió mucho en una de las entrevistas, que la segunda o tercera entrevista, no recuerdo bien. Insistió demasiado en el tema de la transición de género, que tenía que reconocer la transición de género a mi hija. Yo le hice mención, le dije, oye, si tú ves muy mal a mi hija, ¿por qué no la derivamos aprovechando que estamos en un aparato público, aprovechemos de llevarla a spam? Me hizo hincapié en que no, que lo viera yo de manera particular. Insisto, me dio menos de un mes y medio, que estuvimos 2 o 3 sesiones por cada 2 semanas, una cosa así. No sé si a la tercera me insistió si que la había llevado yo de manera particular. Le insistí que no, le dije, no, sé que yo este tema lo estoy viendo con mi hija, lo estoy conversando con ella, veo que pueden causar el tema, pero yo que me baso en eso, que puedo conversar con ella este tema de la transición. O sea, de hecho conversé con mi hija, oye, date un tiempo, la adolescencia es súper bonita, puede hacer tenía 1 millón de proyectos por delante. Pero no, en el colegio insistieron, al menos el psicólogo estaba muy enfocado en que yo le reconociera su cambio de género. Muy, muy enfocado. De hecho, tuvimos roce en algún minuto, le dije, ¿sabéis qué? No, yo prefiero 1000 veces darle más vuelta a este tema, porque tengo hijas menores en mi casa y ya había aplicado en una segunda sesión con él, yo ya había llevado el tema, entonces para mí y las niñas fue muy, muy, muy complejo. Entonces aborté ese tema, igual quedó algo en el fondo en la casa, ya se había tocado el tema, mis hijas menores estaban ahí con la duda, e insisto, pero fue del psicólogo del colegio donde fuerza de cierta manera este tema de la transición de género. Lo forzó, o sea, no tengo otra manera. Imagínate, esto comenzó en mayo, cuando me llaman para el cambio de tu nombre social, y ya en noviembre yo ya estoy metido en un tribunal de familia. Así de express. ¿Y actualmente está en qué condición usted con respecto a su hija? Llevo 8 meses sin ella, porque en febrero, a todo esto tuve una medida cautelar con carabineros fuera de mi casa. O sea, como que el no reconocer a mi hija era una situación más allá de lo grave. O sea, tuve 2 meses de carabineros yendo a mi casa todas las semanas. Incluso en febrero, que tuve la última audiencia en tribunales, el carabinero estaba en mitad de la audiencia en mi casa para llevarse a mi hija. Porque las consideraciones el informe que se emanó del colegio a través del psicólogo tenía unas características pero horribles. Yo las leí, sí, eso fue lo otro que cometí un error. No haberme metido antes al Poder Judicial a ver las causas, y a final de año cuando los veo estaban horrorosos. O sea, tenían violencia física, psicológica, de todo. Todos los elementos para que mi hija saliera lo más rápido, o sea, entre comillas, este tema se resolviera lo más rápido posible. Estaba todo apuntado hacia allá. Y el otro tema muy lamentable es que en el transcurso en que se me deriva OPD, en una pequeña entrevista de 15 minutos, donde obviamente el principal tema fue porque yo no reconocía a mi hija en su transición de género. Obviamente igual lo puse resistencia, porque, insisto, los mismos elementos, uno como papá no pueden llamarte un día para otro y decirte, oye, tu hija cambió. Más allá que fui papá soltero, entonces me impactó demasiado el tema, y ese informe entonces de OPD se refuerza después con CDE, que el tema de transición de género conmigo no iba. Eso. Ya, y solo para concluir, ella no ha cambiado todavía el nombre registral. No, pero está de a poco dando los pasos, porque ya se hizo el cambio de nombre, y eso cambio en ese spam, ya se está arreglando, se está cortando su pelito. Pero llevo 8 meses sin ver, o sea, 8 meses ya fuera de la casa, aún no ha hecho terapias hormonales, aún no. Aún no, no. pero me refiero a su nombre, pues, del Ministerio de Justicia, o sea, el registro civil. Aún no lo hace. Está en proceso. Sí. O sea, sí, porque tengo la suerte que dentro de la familia donde está, tengo la suerte de que tenemos muchos puntos en común con la mamá que está en este minuto. Por suerte. Bueno, le agradecemos su testimonio. Pudiésemos seguir hablando más, pero lamentablemente el tiempo no nos encuentra. Así que muchas gracias, Orlando. Gracias a todos. Ya, y tiene la palabra para continuar, para aprovechar bien entonces, en primer lugar, la diputada Schneider. 2 minutos, por favor. Sí, muchas gracias, presidenta. Saludar por su intermedio a las y los presentes en la comisión. Antes de hacer mi punto, me quería meter en el debate que se había dado. O sea, primero hacer un punto, presidenta, respecto al orden de la comisión. Creo que sería muy importante que de aquí en adelante
las intervenciones de los parlamentarios y parlamentarias fueran al final de las presentaciones. Creo que eso ordena el debate y nos permite ir acumulando dudas y permitir que nuestros invitados puedan desarrollar sus presentaciones como corresponde. En segundo lugar, me quería meter en el debate respecto al consentimiento y el reglamento del programa de apoyo a la identidad, de acompañamiento a la identidad de género, porque en la sesión anterior habíamos conversado, de hecho creo que lo había dicho la propia ministra, que la Contraloría fue la que precisamente aprobó el acceso, o sea, la voluntariedad sin la o sea, la voluntariedad de acceso por parte de los niños, niñas y adolescentes sin la autorización de sus padres, madres o representantes legales, y de hecho fue precisamente la Subsecretaría de la Niñez de ese momento, que era el gobierno del presidente Sebastián Piñera, quien se le devolvió el reglamento del programa de acompañamiento y la identidad de género y tuvo que volver a presentar una versión del reglamento donde no se exigiera esta autorización por parte del representante legal, sino que bastaba con la voluntariedad del niño, niña o adolescente. Creo que los datos que nos da la ministra, además respecto a edad de quienes acceden a este programa, ya nos permite hablar de que quienes están accediendo efectivamente son sobre todo adolescentes, jóvenes, no niños y niñas, como se ha señalado muchas veces acá. El argumento precisamente que se expresó ante la Contraloría para eliminar esta autorización del representante legal es precisamente ir en línea con lo que se establece también en otra ley relativa al acceso de anticonceptivos. Sin la mediación de una voluntariedad respecto a los representantes legales. Y esto es pensando en personas menores de 14 años, en jóvenes menores de 14 años. Entonces hay una historia en nuestra legislación donde se entregan ciertos tipos de acompañamiento o tratamiento sin necesariamente la autorización de sus representantes legales. Y estamos hablando en este caso de un programa de acompañamiento psicosocial. Y el otro punto que quería hacer, Presidenta, y para ir terminando lo que quería señalar, es que creo que es muy importante para el objeto de esta comisión algo que señalaba la ministra en la presentación. No hay ninguna regulación actual ni ningún programa en torno a la hormonación y cirugías. Por lo tanto, esto ocurre, la entrega de tratamientos hormonales, las recetas, etcétera, etcétera, esto ocurre en el marco del libre ejercicio de la profesión médica. Entonces creo que nuestra tarea y una conclusión provechosa para esta comisión investigadora sería que se debería regular con evidencia científica en la toma de decisiones, tomando en cuenta el derecho a la identidad de género, la salud física y mental de las personas trans, pero regulemos esta situación, porque es una situación que existe, que se da, donde hay familias involucradas, y precisamente creo que nuestra tarea como legisladores debería ser sugerir precisamente que esto se regule y que sea el Ministerio de Salud quien, junto con las sociedades científicas de nuestro país, regulen esta situación que hoy día solamente se rige por el libre ejercicio de la profesión médica. Eso es todo lo que quería señalar, Presidenta. Muchas gracias. Diputada Schneider. Diputado Kaiser, tiene la palabra, 2 minutos. Muchas gracias, Luego, diputada Presidenta. Concha, y ahí le damos la palabra. Primera consulta, ¿cuántas personas han sido hormonizadas y cuántas de ellas tienen un certificado de invalidez, señora Presidenta, por su intermedio? Segunda, respecto a la reversibilidad, ¿qué pasa con el desarrollo cerebral? ¿Se puede revertir entonces el desarrollo o la modificación al desarrollo cerebral de niños, niñas y adolescentes al modificar o al bloquear la pubertad o posteriormente al utilizar hormonas cruzadas? Siguiente consulta, señora Presidenta. Quiero solicitar cuántos exámenes de atención primaria y secundaria se han hecho de la siguiente línea. Adolescentes entre 10 y 13 años y otro informe respecto a adolescentes entre 14 y 16 años, respecto a exámenes preoperatorios de tratamiento hormonal, de la hormona fidícula estimulante, tiempo de estimulación, de coagulación, son exámenes, electrocardiogramas, anticuerpos virales determinados de MIB, virus hepatitis C, anticuerpos de ARE, HCV, orina completa, hemograma, protomobina, tiempo de consumo, hormona luteinizante, testosterona en sangre, testosterona libre en sangre, estradio 17 beta, prolactina, tiroestimulante, hormona de adulto niño, tirosina libre y gonedotrofina coriónica, subunidad beta, para que nos digan cuántos de estos exámenes han realizado, que están destinados a estos menores y que son normalmente exámenes que se realizan antes de entrar en un tema de hormonización cruzada, tengo entendido, ¿no? Ok, segunda pregunta. Ustedes están comprando difereline, también llamada triptorelina 1125 inyectable,
Eso creo que es el medicamento que se está utilizando para la hormonación. Pero no solamente lo está comprando, no creo que no lo está comprando, disculpe, no el Ministerio de Salud, sino que las municipalidades de Chile. Em, y de hecho a Cenabás, pero Cenabás depende de usted, señora Miller. ¿Cuál es el valor al cual está comprando Cenabás esta hormona? ¿Y cuántas dosis se están aplicando? No me diga que no hay un programa, si hay recursos destinados a la compra de esta hormona, o sea, de este bloqueador, señora ministra, por su intermedio, señora presidenta. ¿No? Quisiera saber también desde qué edad es administrable esta medicina. Porque tengo entendido que de acuerdo con ciertas indicaciones del medicamento se podría administrar efectivamente desde los 2 años y medio. ¿No? Depende, claro, depende, pero dice depende. Eso significa que no es un no. Señora presidenta, continuando con mi línea de consulta. ¿El Ministerio de Salud tiene claro a cuántas personas se le están aplicando o sea, este tipo de hormonas en las municipalidades? ¿Tienen un listado? ¿Les ha hecho llegar la municipalidad de la cantidad de personas que tienen relación con esto? Y para cerrar, si no me equivoco, respecto de lo que es el bloqueo de pubertad, el Ministerio de Educación mandó a hacer dos estudios. Dos estudios. Y me van a disculpar, porque tengo que encontrar esto. Aquí lo tengo. Que es una ETESA, ¿no es cierto? Que es exactamente dos estudios respecto de los efectos que tiene o podría tener las hormonas sobre los menores de edad. Quisiera solicitar por su intermedio, señora presidenta, que ambos estudios sean entregados a esta comisión, porque tengo entendido que no fueron, que estaban más o menos en línea, y creo que usted también lo mencionó, por lo menos usted mencionó un estudio, pero son dos, ¿ya? Estaba en línea con lo que era el informe británico. Sí. Ya, Ok. No, lo estoy planteando, estoy solamente haciendo solicitudes, señora presidenta, y consultas. Respecto de la consulta original, sería muy interesante saber efectivamente hasta qué punto nos están diciendo a nosotros que aquí no existe un programa estatal respecto de todo esto, siendo que se está haciendo a través de las municipalidades, entre otras cosas también con las farmacias populares. Muchísimas gracias, señor presidente. muchas gracias, diputado. Mira, como estamos ya las 13:20, voy a dar la palabra a todos los diputados que me han pedido hasta ahora para que esto es lo principal, escuchar a los parlamentarios y la ministra, el tiempo que quede nos puede responder, si no lo hará por oficio, pero que quede claramente, que aprovechemos, digamos, el tiempo en eso, en que puedan expresarse también. Voy a dar las palabras inmediatamente las que tengo, porque nos va a quedar poco tiempo. Está la diputada Concha, luego está el diputado Chalper, diputado Schubert, diputada Muñoz, diputado Ojeda. Hasta ahí cerramos. Y diputada, perdón, Dios mío, González. González y diputada Pérez y cerramos. Y después la ministra, vamos a tratar de prolongar ahí 5 minutos más. Así que, diputada Concha tiene la palabra. Muchas gracias, presidente. Saludar a la ministra. Eh, Me llama, o sea, me queda un poco la duda también que se hizo la pregunta la semana pasada respecto a por qué estos programas, o el PAIC más bien dicho, sí, solo tiene un enfoque de género afirmativo, que fue una pregunta que igual hicimos la semana pasada y no estaba la respuesta en su presentación. Ahora, también respecto a la presentación que usted realiza acá, y lo mencionamos la semana pasada, y fue un poco una polémica que se armó de que por qué y que tenía que ver acá el Ministerio de Educación. Acá hay un 7%, si bien es cierto, es solo un 7%, pero no deja de ser menor de los establecimientos educacionales que derivan a los estudiantes a estos programas, y que ahí se va generando un problema también, porque incluso el día de ayer tengo unos testimonios de padres que de nuevo tienen problemas con la justicia por no estar 100% de acuerdo con estos programas. Entonces, ahí no sé si pudiese ahondar más la ministra. Y por último, si bien la ministra señala que hay bastante efecto adverso que ocasionan los tratamientos de hormonización o sí, a la salud de los niños, mi pregunta es cómo se le informa de estos riesgos a los niños, niñas y adolescentes, sobre todo porque deben existir protocolos
esto quede en alguna el tipo de acta, por ejemplo, hay un registro de que los niños, niñas y adolescentes comprenden realmente un riesgo en su salud en este contexto, digamos, y creo que los riesgos para la salud deben ser abordados de una manera mucho más profunda. O sea, yo entiendo, y todos los medicamentos de repente tienen contraindicación y todo, pero yo no sé si se hace ese trabajo realmente de dejar en actas y protocolos que le entreguen esto también a los niños, sobre todo porque queremos promover digamos, la protección de los niños o de la salud de los niños, niñas y adolescentes. Esa es mi pregunta. Muchas gracias, Muchas presidente. gracias, diputada Concha. Tiene la palabra el diputado Chalper, luego el diputado Chubes. Diputado. Sí, gracias, presidente. Yo quiero partir por hacer un reconocimiento que aquí se ha hecho un esfuerzo realmente sincero por responder las preguntas y los que hemos participado en varias comisiones investigadoras, no siempre es así. Así que yo quiero partir por eso porque creo que nobleza obliga. Yo creo que por el bien de este debate, presidente, hay que distinguir el programa de acompañamiento de identidad de género, que es un gran tema, lo que son las terapias de hormonización previas al programa de acompañamiento y lo que es el programa de salud, el PST, programa de salud trans, PST, que son tres cosas distintas y lamentablemente aquí como los mezclamos todos, yo creo que eso puede prestarse para la confusión. Por lo tanto, yo voy a circunscribir mi pregunta a la hormonoterapia, no PAIC. ¿Ah? Y la verdad es que aquí lo que se ha dicho es que no hay un programa, lo cual a mí ya me parece extremadamente grave. O sea, si esto se ha hecho bajo el argumento de que hay un ejercicio libre de la procesión sin un programa, a mí eso ya me parece extremadamente grave. Pero más grave me parece, Presidenta, lo siguiente, que es que en junio del 2010, el Ministerio de Salud, en su Subsecretaría de Salud Pública, dictó una normativa, que es una vía clínica para la adecuación corporal en personas con incongruencia entre sexo físico de identidad de género, año 2010. Y esa guía, si uno la lee en detalle, se va a dar cuenta que excluye a los menores de edad. Entonces uno dice, ¿pero cómo? Entonces aquí esto se ha estado haciendo supuestamente bajo el libre ejercicio de la profesión en contraposición directa con una vía clínica del ministerio. Entonces, primera cosa para mí interesante es, desde el punto de vista jurídico, de cuál es el fundamento jurídico para eso. Después se nos dijo que habían 600 casos donde la fuente era correo electrónico enviado a los directores de los servicios, a los directores de los hospitales. Segunda pregunta, ¿no hay un medio para cotejar mejor esto? Porque a mí me parece que es un medio al menos curioso, no hay registros, no hay... Y después, si usted me permite, hemos hecho alguna investigación a partir de la información pública. Y el año ya 2015, a través de un protocolo trans del Servicio de Salud de Reloncaví, el Hospital Van Buren ya tenía un policlínico de identidad de género. Y ya tenía un programa de reasignación que al año 2017, es decir, 2 años después de su asignación, llevaba 209 cirugías. Y ese programa de reasignación tenía como límite de ingreso los 13 años de edad. ¿Cuántas de esas 209 cirugías o hormonoterapia del Hospital Van Buren eran en menores de edad? Hospital Sotero del Río, lo mismo, 2018-2019. Ya se recuento 12 casos en menores de 18 años, 2019, 90 casos en el Hospital Sotero del Río. Hospital Las Higueras, lo mismo, 2019, 88 usuarios menores de edad que habían sido parte de programas de hormonización. Entonces, al final, después, Hospital Calvo Maquena, la ministra la vez pasada, presidenta, dijo que ya no consideraba casos menores de 10 años. Nosotros le podríamos presentar en el Hospital Calvo Maquena y en el Hospital de Magallanes casos de menores de 10 años que fueron sometidos a procedimientos de hormonización en esos hospitales. Pero claro, aquí se dice, hay un ejercicio libre de la profesión. O sea, lo que me están diciendo aquí es que se puede hacer lo que uno quiera. Entonces, eso a mí me parece grave y me parece extremadamente complejo. Cierro con lo siguiente, Presidenta, respecto del PST, del Programa de Salud Trans. En respuesta a una minuta de abril del 2023, se nos dice que dentro del marco del programa de salud trans, estrictamente en procesos de hormonización, usted tiene población bajo control, me encantaría saber qué significa eso, 1.308 niños y adolescentes. Y en listas de espera 408. O sea, estamos hablando en total de 1.716 personas en el marco del programa de salud trans, específicamente en su componente de transición hormonal. Esta información entregada por 26 servicios de salud y 37 establecimientos de la red asistencial. El programa en total tiene 4.847 personas, pero si usted hace el desglose solamente respecto de niños y adolescentes, fíjese que la información se nos entrega antojadizamente sin distinción de edades. Se habla de niños y adolescentes. A mí me encantaría tener un doble clic de qué se entiende por niño y qué se entiende por adolescente. Estamos entendiendo todo lo mismo, porque aquí ya hay un cuestionamiento respecto al acceso de niños de 3 años a su programa de acompañamiento.
Pero insisto en el punto, 1.308 población bajo control, 408 lista de espera, 1.716. Entonces, y termino con esto, a mí lo que me interesa al final es que nos digan qué nivel de precisión tenemos respecto de menores de edad que han sido parte de procesos de hormonización, en mi modesta opinión, sin un reglamento que lo regule y peor todavía, en contravención a una vía clínica expresa del año 2010. Gracias, presidente. Gracias, diputado Chalper. Tiene la palabra el diputado Stefan Schubert. Luego, Muchas gracias, presidenta. Por su intermedio, saludo diputado nuevamente Ríos. a la ministra y a sus asesores. A ver, bueno, tengo hartas consultas, ministra. Vuelvo a hacer la pregunta que le hice la semana pasada que no está contestada. Esta ley que ustedes señalan que es el fundamento, según entiendo, con total claridad, solo respecto de los programas de acompañamiento, pero no de las hormonizaciones ni tampoco de las operaciones. Si solamente se aplica a este programa de acompañamiento, eh, ¿cómo llegamos incluso a eso? Porque si usted se fija, esta norma tiene que ver con la identidad de género. Dice, artículo segundo de la ley que usted menciona como fundamento de todo este programa, solo de acompañamiento sin hormonas. Dice, el objeto de esta ley es regular el procedimiento para acceder a la rectificación de la partida de nacimiento. Eso, rectificar la partida de nacimiento. Artículo tercero habla lo mismo, de una identidad, ¿no es cierto?, reconocida, y además tiene una claridad. Habla del procedimiento respecto de los adultos, y luego cuando se refiere a los menores, el artículo 12 dice, las personas mayores de 14 y menores de 18 años podrán solicitar la rectificación, siempre hablando de la rectificación solamente. ¿Cómo esta norma es el fundamento de este plan, que no comprende hormonas, según se señala, pero que sí comprende la terapia afirmativa y este acompañamiento en circunstancias que la norma solo habla de cambio registral y expresamente habla desde los 14 años? Pero usted misma ha señalado, y en la información que usted nos entregó por escrito, señala que hay casos de 3 años. ¿Cómo se aplica? Pues, estoy en lo correcto, ¿no? ¿Cómo llegamos a los 3 años si la norma, que se aplica para otra cosa, habla desde los 14? Eso no lo entiendo. El consentimiento creo que amerita que se explique con total claridad, porque todavía no entiendo cómo esta, que no es ley, sino que es una circular especial del ministerio, eh, permite que la ley tampoco refiere a ello, porque la ley no habla de los tratamientos afirmativos, sino que solamente habla del cambio registral, que se aplique incluso en contra de la voluntad de los padres. Eso creo que requiere una explicación profusa. Si usted nos puede acompañar, por favor, todos los informes que usted ha mencionado que ustedes han accedido. Y el detalle, usted señala acá en lo que nos entregó hoy día muchas cifras, pero en términos globales. Me gustaría si usted lo puede explicar en términos precisos, porque algunos los mencionó, pero fue muy rápido y verbalmente. Luego, si esto, que es solo acompañamiento, tiene esta regulación, con las salvedades que yo le he hecho, ¿cómo es posible que exista una hormonización y una operación que ni siquiera tiene una regulación como esta y que entiendo es mucho más invasiva y gravosa que esta? Entonces, ¿cuál es el fundamento a través del cual el sistema público, con recursos públicos, aplica hormonas a menores sin tener ni siquiera esta reglamentación que ya la estamos algunos de nosotros cuestionando? Y luego llega a las cirugías también. Entonces, usted además nos puede señalar, dato que tampoco entiendo que está hoy día en su respuesta, es cuánto invierte Chile en hormonas, Senabast en hormonas, y cuántas operaciones de este tipo, de las que tienen que ver con este tipo de operaciones, se han realizado en establecimientos públicos. Y los detalles. Y ya para ir terminando, usted señala que para las hormonas sí y para las operaciones sí va la autorización de los padres. Entonces entiendo que usted nos puede asegurar que no hay ningún caso en Chile de aplicación de hormonas ni de operaciones en contra de la voluntad de los padres, en los menores de edad, por supuesto. Si eso, por favor, lo puede precisar, porque eso es lo que se desprende de lo que usted señala. Ustedes señalan en manifestación de la voluntad para ingresar al país, menciona el artículo 19, número 10 de la Constitución, que tiene que ver con el derecho preferente de los padres. Está aquí mencionado, pero me gustaría que usted pudiera explicar cómo es posible que todo lo que hemos hablado y donde solamente los padres son informados, se estaría respetando el 19, número 10 de la Constitución, porque yo no lo comprendo. ¿De qué forma? Tal vez hay alguna vía que yo no he visto y creo que sería importante. Dice usted también que dentro de demanda de judicialización, que el Ministerio de Salud no ha tomado conocimiento de judicialización en marco de este programa, pero no que un porcentaje importante de las remisiones los hacen los mismos programas PAI, las duplas psicosociales eventualmente son las que harían estas derivaciones. Si ellos derivan y denuncian a los tribunales, ¿no debiera haber un registro de cuántos son esos casos que se derivan a tribunales y cuáles son las causales? Ok, eso ya lo dije. En cuanto estamos gastando en esto,
Respecto de la beneficio de los efectos de la homoterapia, usted señala que no hay, hay beneficio para la salud mental, beneficio pequeño en disminuir el efecto de suicidio. Si nos puede señalar los detalles, la fuente y acompañar esos informes, pero la pregunta es, ¿qué ocurre después? Una vez que ya se aplicó la hormona. Usted señaló que no había daño en la reversibilidad porque solamente se cortan las hormonas y vuelven las hormonas naturales, eso es efectivo, pero ¿qué ocurre si la pubertad ya pasó? O sea, ya no tuvo las hormonas en el momento puberal. Y por último, bueno, usted asegura que no hay menores de 10 años recibiendo hormonas, lo que me alegra mucho, pero finalmente dice en la última hoja de su informe que usted cuestiona la metodología del informe CAS. Entonces la pregunta que yo le hago es que a mí me sorprende que con el mismo informe que ustedes cuestionan tanto, en Reino Unido se suspendió este programa. Entonces, ¿por qué en Reino Unido no lo entendieron o no vieron todos los sesgos que el informe tiene y ustedes sí los ven? Entonces, ¿por qué allá sí se habría, cree usted, suspendido y acá con la misma y más información, ustedes han visto otro informe, no se ha suspendido el plan? Muchas gracias. Gracias, diputado Schubert. Tiene la palabra la diputada Francesca Muñoz, luego el diputado González. Gracias, presidenta. Bueno, saludar a todos los presentes. Primeramente, yo quiero hacer una reflexión de cómo lamentablemente aquí se ha impulsado, ¿cierto?, una ideología pasando por encima del derecho preferente de los padres a educar a sus hijos, ya que vemos que, por ejemplo, la ley de identidad de género abarca adolescentes, ¿cierto?, de 14 hacia arriba. Pero vemos que con estos programas, especialmente el PAIC, involucra a menores a partir de los 3 años. Entonces me preocupa que el Estado de Chile cómo interpreta, ¿cierto?, lo que es el interés superior del niño, la autonomía progresiva, el derecho preferente de los padres a educar a sus hijos. Aquí hay algo que no me calza. No veo que el Estado esté preocupado de la infancia. Bueno, y también lo vemos lamentablemente en otros hechos, como crudamente estamos viendo, ¿cierto?, lo que es la crisis de mejor niñez. Es un ejemplo concreto de lo que ahí se está viviendo durante décadas. Entonces yo quería hacer esa reflexión porque encuentro que es gravísimo lo que está pasando en relación a estos puntos. Lo otro, con respecto, coincido también con los colegas en que ya se nos dijo acá que hay cerca de 600 niños, niñas, adolescentes que están en estos tratamientos, ¿cierto?, hormonales. Un grupo, por cierto, en el ámbito de, por un tema de crecimiento, ¿cierto?, por un tema de salud, otra enfermedad, pero también están incorporados ahí, ¿cierto?, en el ámbito del cambio de género. Pero todavía no tenemos claridad de cómo esto se va a abarcar, cómo se va a avanzar. Y recuerdo perfectamente que la semana pasada la ministra hizo un punto al respecto de que se iba a iniciar una auditoría al respecto, porque por un lado vemos que el Estado, ¿cierto?, dice no, porque yo revisé los oficios, dice no, no debería aplicarse tratamiento hormonal en niños y adolescentes, no hay medicamento que se le aplique, pero nosotros tenemos otros testimonios, hay otra evidencia, entonces hay una contradicción tremenda aquí. Entonces yo quiero consultar por la auditoría que se anunció la semana pasada, supongo que es para clarificar este punto, supongo, si nos puede dar detalle de esa auditoría que se solicitó para clarificar, porque lo que nosotros percibimos de cómo esto ha ido avanzando con los tratamientos hormonales en niños y adolescentes, que está dándose, porque esa es la evidencia que tenemos, pero por otro lado acá se nos dice que no existe y que no hay evidencia, los oficios que se respondieron dicen que no, entonces hay una contradicción, como te digo, muy profunda al respecto. Y por último, Presidenta, quiero inmediatamente solicitar un oficio, ya que la semana pasada también quedó pendiente, pero en el ámbito de la educación. Aquí yo quiero oficiar, preguntar, ¿cierto?, que como comisión, ¿cuántos niños y adolescentes han sido derivados de los establecimientos educacionales al programa de acompañamiento, ¿cierto?, Crece con Orgullo? Y si estas derivaciones, cómo ha sido todo el trabajo con los padres, ya que aquí sabemos ya que se nos dice que aquí solamente se informa al representante legal, se le informa a los padres, ¿cierto?, de que el niño va a ser incorporado en este programa, pero ¿cómo es posible que hemos llegado a esto, Presidenta, como Estado? Y en ese contexto quiero que nos den detalles de cómo son estos protocolos de actuación en caso también, de cómo se hace el ingreso del niño cuando los padres se oponen a este ingreso del programa. Gracias, Presidenta. Gracias, diputada Muñoz. Tiene la palabra el diputado González. Gracias, presidenta. A través de su intermedio quiero hacer unas consultas bien precisas, enfocado, ministra, en las fuentes de ingresos, en lo que se refirió en la primera parte, fuentes de ingresos al programa de acompañamiento a la identidad de género. Se habla que un 75% es desde un establecimiento de salud, APS, atención primaria. ¿Cómo llegan, o si tiene información de cómo llegan estos casos a
a estos establecimientos que después posteriormente son derivados. Esa es una consulta. Otra fuente de ingreso tiene que ver con los establecimientos educacionales. Si me puede entregar un detalle ahora o después a través de un oficio. Estos establecimientos educacionales son públicos, privados. Si el detalle, si lo podemos tener, por favor. Lo otro, hay un 4% que ingresa a través de organizaciones civiles. También tener ese detalle de organizaciones civiles que están derivando a menores a estos programas de acompañamiento. Y hay 1%, y dice otra vía. Sería interesante conocer a qué se refiere con otra vía. Y lo otro, Presidenta, es la manifestación de voluntad para ingresar a estos programas de acompañamiento a la identidad de género. Llama la atención el segundo punto donde dice solo puede otorgarse la medida que sea solicitado por el niño o niña. Y ahí viene la reflexión que hemos hecho ya desde la primera sesión, esta manifestación de un niño de 3, 4, 5, 6 años, y que va vinculada a la evolución de sus facultades, su edad y su madurez. Y ahí me gustaría preguntarle al MinSal, del punto de vista jurídico, su opinión en relación a la capacidad de los menores en Chile, de la capacidad de los menores para actuar en la vida civil. Es decir, tenemos hoy día plena capacidad, por lo que me están diciendo, un menor de 3 o 4 años de poder solicitar la intervención del Estado para entrar a este programa de acompañamiento sin que sea de alguna manera autorizado o vaya supervigilado por su representante legal. Eso sería interesante saber cuál es la opinión jurídica del MinSal, porque en este contexto de un análisis muy rápido, uno podría ver que acá este programa o este reglamento podría ser ilegal, tener contradicciones a la norma general. Esas son mis consultas, Presidenta. Muchas gracias. Gracias, diputado. Gracias. Diputado González tiene la palabra como última intervención la diputada Catalina. Muchas gracias, Presidenta. Presidenta, referir muy brevemente a dos cosas. Una primera relacionada justamente al consentimiento en el acceso al programa de acompañamiento de identidad de género, a lo que hacía referencia también el diputado que me antecedió. A mí me parece importante, Presidenta, distinguir cuando se habla de consentimiento, porque he escuchado ya a varios diputados hacer referencia al consentimiento y a la distinción que se hace en términos de rangos etarios en el Código Civil. El Código Civil se regula la disposición que se tiene respecto de derechos patrimoniales, que yo entendería son completamente distintos al ejercicio de derechos de la personalidad. Cuando hablamos de derechos patrimoniales, efectivamente distinguimos entre rangos de etarios para establecer la capacidad que tiene una persona jurídica para establecer relaciones jurídicas con otras, o no para adquirir derechos u obligaciones. Pero no podemos aplicar un criterio de disponibilidad de derechos patrimoniales para efectos de hablar de la disposición de derechos de la personalidad. Los derechos de la personalidad, uno es titular de derechos de la personalidad desde que nace. Derecho a la personalidad como el derecho a la salud, como el derecho a la identidad, etcétera. Y por tanto yo debiera presumir que una persona tiene acceso a sus derechos de la personalidad. Y lo que ocurre es que el derecho establece restricciones a eso de manera explícita. Entonces, cuando el diputado Kaiser, por su intermedio presidenta, pregunta ¿dónde dice la ley que un niño de 8 años puede acceder a tratamiento? Bueno, yo preguntaría más bien, ¿dónde la ley dice que no? Porque uno debiera presumir que las personas tienen acceso al derecho de la personalidad y lo que hace la ley es regular ese acceso. ¿Y cómo lo regula? Estableciendo, por ejemplo, autonomía progresiva. Y ahí, en particular, creo que hay que hacer referencia a la salud. Y cuando hablamos de la salud, hablamos de la ley 20.584 que establece los derechos y deberes de los pacientes. Y es ahí mismo donde se establece no una regulación respecto de la edad que aplica para el Código Civil, o sea, para derechos patrimoniales, sino que una referencia justamente a la autonomía progresiva, que es lo que norma el acceso a derechos y deberes de los pacientes en materia de salud, que es a lo cual deberíamos hacer referencia y preguntarle, por tanto, a la ministra. Entonces, creo que por ahí es muy importante establecer esa distinción, porque si no se opino, se argumenta con, digamos, ordenamientos jurídicos que no tienen relación uno con el otro, digamos, porque hacen referencia a objetos distintos en términos de nuestra vida como seres humanos en comunidad. Eso, Presidenta, por el lado del consentimiento y por el lado de la autonomía progresiva y defender también el acceso allí, el reconocimiento de la autonomía progresiva como un criterio para que niños, niñas y adolescentes puedan acceder a tratamiento. Y por último, Presidenta, y como un punto aparte, manifestar también mi preocupación, y es lo que sí coincido con el diputado Chal, pero también lo ha señalado la diputada Emilia Schneider respecto de la ausencia de lineamientos claros por parte del Estado de Chile en términos del acceso a terapias de hormonas o cirugías. Me parece sumamente grave que hoy día no lo tengamos regulado como Estado, más aún habiendo avanzado en materia de identidad de género con una reciente legislación, y que hoy día sean, digamos, procesos, tratamientos, cirugías que se estén realizando sin ninguna supervisión, lineamientos, programa, instrucción
de parte del Estado, cosa que sin duda es preocupante. Eso, presidenta, muchas gracias. Muchas gracias, diputada Pérez. Le voy a dar la palabra por 1 minuto a la diputada Natalia Romero. Y ahí vamos a dar la palabra a la ministra, que va a ser muy breve porque tenemos testimonios. Recuerden que vamos a tener que solo oírlos porque no vamos a tener tiempo tampoco entonces para... Es muy interesante el tema, pero el tiempo tenemos que cumplir. Gracias. Muchas gracias, presidenta. Por su intermedio, solo preguntar a la ministra de los 600 menores que reciben esta terapia hormonal, o así se señaló la semana pasada, preguntarle si no le parece grave o preocupante que en su respuesta de la página 2, la 3 y la 4, que en la pregunta dice, se interesa conocer cuáles son los riesgos o efectos adversos de los niños y niñas adolescentes que se someten a estas terapias hormonales. Solo hablemos de literatura y que no haya hoy día, lo decía el diputado Chalper, lo decía recién la diputada también, desde el ministerio, ¿no es cierto?, una claridad de saber si efectivamente estas terapias que se están aplicando o cuáles son los efectos adversos de estas terapias que se están aplicando, porque acá se señala, bueno, dice, usted se pone en comparación en la respuesta y nombra algunos otros fármacos como el ibuprofeno, ¿no es cierto?, la ranitidina, etcétera, que probablemente sean prescritos a adultos con, por un espacio de tiempo muy menor, pero si usted lee, dice, en la respuesta es importante reiterar que el Ministerio de Salud no cuenta con ningún programa, alineamiento o recomendación orientada a la realización de cirugía de cambio de género, ni la prescripción de terapias hormonales en niños, niñas y adolescentes con disforia de género o género no conforme. No obstante, con el fin de dar respuesta a su pregunta a continuación, se describen los principales efectos adversos identificados en la literatura, recordando que la terapia hormonal tienen usos diversos, etcétera, etcétera. Probablemente hubiésemos pensado que íbamos a obtener una respuesta más concreta respecto a esa pregunta. Muchas gracias. Muchas gracias, diputada. De hecho, vamos a invitar a especialistas también para entrar en detalles respecto a esta materia. El tiempo nos apremia, ministra. A mí me gustaría que si pudiese, usted había dicho que iba a responder desde el punto de vista jurídico, porque usted ha visto que hay mucha inquietud respecto a esto de la voluntariedad, digamos, de los menores y de la no autorización de los padres. Si nos pudiésemos concentrar un poco en eso, porque lo demás después van a tener que responderlo por escrito, porque no vamos a tener el tiempo, porque tenemos la otra, digamos, parte de la sesión. Así que le ofrezco la palabra, ministra, y como digo, ha sido reiterativa la consulta respecto a la voluntariedad de participar en este programa. Muy breve, tratando de hacer un redondeo respecto a las múltiples consultas, que es difícil responder y tener un espacio tan corto de tiempo para responder todas las preguntas. Cuando se habla de la reversibilidad, efectivamente la función sexual finalmente está a nivel cerebral, donde se activa y se reactiva en relación a la reversibilidad de la hormonoterapia. La triptorelina y estos medicamentos tienen distintos usos y efectivamente en el caso, lo que nosotros hemos recabado de información, en el caso de personas que tienen género disconforme, no tenemos menores de 10 años, pero por pubertad precoz de nivel central sí pueden haber niños pequeños, porque efectivamente para ese uso fue que se aprobaron las drogas. Yo quería aclarar eso. Decir que si bien para el programa de acompañamiento de identidad de género no se requiere de consentimiento de los padres, para el tratamiento de hormonoterapia sí se requiere, así como las cirugías. Y por lo tanto, sí hay una explicación a los padres y no son los niños los que tienen que entender cuál es el efecto, sino que los padres, que son los que tienen que dar el consentimiento y entender el balance riesgo-beneficio, que lo tienen que hablar con el terapeuta. Que si bien no hay una regulación o un programa del Ministerio de Salud sobre hormonoterapia y cirugía, por cierto que todas las atenciones de salud tienen una regulación general y eso obliga a que tengan primero que se desarrollen en establecimientos que además, gracias a las garantías del GES, son establecimientos acreditados, son profesionales que están reconocidos en la Superintendencia de Salud y que cuando son intervenciones invasoras en menores tiene que haber un consentimiento. Yo en las preguntas siguientes que no alcancé a informar, que era justamente sobre el tema de los menores que están sometidos a hormonas o que han sido sometidos a cirugía, cosa que contestamos a través de los oficios previos, todos ellos deberían tener un consentimiento. Nosotros oficiamos a la superintendencia porque me preguntaron si yo tenía garantías de que
efectivamente hayan tenido consentimiento todas estas personas. Y nosotros oficiamos a la superintendencia para que recabar antecedentes si las personas sometidas a cirugía tenían el debido consentimiento, y lo mismo respecto a la hormonoterapia. Y con respecto al tema de los registros de todas las personas que reciben tratamiento, no todo lo que se realiza en los establecimientos de salud está en una norma o un programa del Ministerio de Salud, que eso es algo que a veces cuesta que la gente entienda. Nosotros tenemos ciertos programas, pero en los establecimientos se desarrollan distintas actividades que tienen que seguir una regulación general. Los establecimientos han adquirido estos medicamentos como parte del arsenal farmacológico, por eso también se ha aumentado la compra y se usan para distintos usos, como explicamos en algunos de los oficios. La auditoría nosotros la hicimos sobre el funcionamiento del programa de acompañamiento de identidad de género y está en curso. Así que cuando tengamos los resultados respecto al programa de acompañamiento de identidad de género, lo vamos a entregar. Y las otras cifras yo creo que vamos a tener que entregarlas en oficio. Nosotros tenemos los costos de la triptorelina, exactamente, y de cada uno de los medicamentos que se pueden usar. Hicimos una estimación del costo de por vida, que también lo preguntó el diputado Kaiser la semana pasada. Y respecto al tema más contencioso, que es el tema del consentimiento, le pediría a la abogada que es exactamente el tema que a ustedes más les importa, que entregara ese detalle, si a usted le parece, Presidenta. Sobre el tema de los datos, perdón, por su intermedio, nosotros explicamos la semana pasada que este programa recién se terminó de implementar con las duplas este año, y que va a entrar al registro mensual consolidado del Ministerio durante el 2025, que ahora está en prueba el sistema de información. Por eso tenemos estas consultas que parecen tan poco formales. ¿Mm? Eso es. Un asistente social y un psicólogo, ¿no? Bueno, pero por lo menos lo que hemos conocido oficialmente, quienes hacen estas entidades, fundaciones, algunas, lo que hemos conocido, tienen personas que no son necesariamente de esas profesiones, sino que diseñador gráfico o algo así, en uno de los reportajes que salió en prensa. Por eso digo, aquí estamos en una instancia oficial, donde tenemos que tener esa información. Eso es un tema que vamos a seguir indagando, quién estas fundaciones o entidades que las autoriza la Subsecretaría de la Niñez. Sí entiendo, claro, pero es un tema que es muy, muy relevante también, porque no se estaría cumpliendo con lo que es el perfil de las duplas, porque si bien le traspasan, este ministerio son 3 ministerios, Mideso, ustedes y Ministerio de Justicia. Entonces, es un tema que a mí me parece claramente que no se ha cumplido en un 100% lo que debería ser desde el punto de vista ya más profesional, científico, médico. Es un tema también importante. Así que bueno, le dejo la palabra a la encargada Trataría de de ser lo más sucinta jurídica. posible. Bueno, efectivamente, la autorización, o sea, el consentimiento aquí quedó regulado en un reglamento, pero este reglamento tiene un sustento legal, que fue en base a lo cual la Contraloría tomó razón en su momento. Para ello, tuvo a la vista la autonomía progresiva que está establecida en la letra F del artículo 5 de la Ley 21.120 y el interés superior del niño, que está en la letra del mismo artículo. Pero también tuvo a la vista la naturaleza de las prestaciones del programa de acompañamiento, porque por el perfil de no patologización de la no conformidad de género con el sexo biológico no es un tratamiento. Y es por ello también que tienen cabida las organizaciones de la sociedad civil. De lo contrario, no podrían tener cabida a menos que tuvieran un perfil de establecimiento de salud. Y es por ello que en la ponderación que siempre se hace en estas materias, que tiene que ver con el derecho de las personas a acceder a prestaciones de salud, el rol del Estado en proteger este acceso y el derecho de preferente de los padres de educar a sus hijos, en el equilibrio que se logra por medio de la información que se entrega a los padres. Ahora esta información, por lo mismo, no están fuera de la participación en el programa de acompañamiento. Esta información se hace también buscando que ellos participen, o sea, en las mismas recomendaciones que tiene el Ministerio de Salud se indica que hay que hacer una sensibilización respecto del entorno del entorno familiar, y que es recomendado que sean acompañados por sus padres y en subsidio por algún adulto responsable o un adulto significativo para los niños, niñas y adolescentes.
Y entendiendo también la preocupación que ha manifestado de que niños muy pequeños puedan acceder al programa sin el acompañamiento de sus padres, vemos que de acuerdo a las cifras que hemos recabado, no hay menores de 10 años que asistan sin compañía de un adulto. Y el 88% de los que han asistido al programa de acompañamiento lo hacen con sus padres. Un 99% lo hace acompañado, pero un 88% lo hace acompañado de sus padres, que es un porcentaje bastante alto. De hecho, el 99% no sabemos si sus padres no saben o no están o se oponen, pero sí asisten con un adulto. Y el hecho de que sean eh, mayores de 10 años los que asisten al programa de acompañamiento y de ahí alguno que otro han asistido sin compañía de adultos, tiene que ver también con la autonomía progresiva. En el fondo, cuando un niño, niña o adolescente asiste a un establecimiento de salud buscando algún tipo de prestación, se puede denotar también que hay un juicio formado respecto de, en este caso, una necesidad de salud. Y bueno, en materia de la identidad de género, el uso de un derecho que es personalísimo, que es la misma identidad de género. Y vemos también que esto se parece un poco a la consejería en salud sexual y reproductiva, que sí tiene precedentes en que también se pueden entregar sin la autorización de los padres y que tanto la Contraloría en un dictamen del 2006, que les puedo entregar el número, y también tenemos el fallo de la píldora de anticoncepción de emergencia en su oportunidad, indican que entregar este tipo de asesoría no tiene una contravención al derecho de deber preferente de los padres de educar a sus hijos. Uno, porque este derecho no es exclusivo y no excluye al Estado, y porque por lo mismo no limita la posibilidad de los padres de también entregar los valores que quieran entregar a sus hijos en estas materias. Muchas gracias. Sí, colegas. Sí, porque tenemos el tiempo. Pedirle, Presidenta, que recabemos el acuerdo para que nos manden la toma de razón de ese reglamento por parte de la Contraloría, que nos mande el dictamen que aquí se ha citado y que nos manden qué parte del fallo del TC en materia de píldora antes el día después hace lo que dice aquí la abogada. Gracias, Presidente. Sí, eso, entonces tomamos el acuerdo para que nos envíen, señora secretaria, ¿lo anotó? Sí, porque me parece que ahí es muy importante, porque hay el 88% que van con sus padres, el 88%, bueno, que hay un 12% que no va, y hay un 99% que va acompañado, pero no con los padres. A mí me parece que deberían ir el 100%, pero bueno, es lo que tenemos que dilucidar, y también le iba a pedir lo de la Contraloría, pero lo pedimos como oficio. Colegas, diputados, diputadas, tenemos que hacer una moción de orden. Yo tengo que presidir, tengo que tomar decisiones acá porque tenemos invitadas a 4 personas, 4 testimonios. Por lo tanto, vamos a concluir esta parte ministra, le vamos a pedir que por oficio ustedes tomaron, perdón, todavía silencio. Anotaron, ¿cierto? Todas las preguntas. ¿Anotaron todas las preguntas? Colegas, les pido, por favor, ordenémonos. Usted, ministra, tomó nota de las preguntas que hicieron y que no alcanzó a responder, ¿cierto? ¿Ya? Así que esa le vamos a pedir que nos responda sobre el punto solamente. Gracias, Presidenta. Me parece muy bien que por un tema de tiempo la ministra conteste por escrito, pero sí yo le pido por favor conteste, porque yo le acabo de repetir una pregunta que le hice la semana pasada, que no contestó en esa oportunidad, que no contestó por escrito, luego habla, tampoco la contesta, entonces la verdad es que esto no va a resultar si nosotros preguntamos y usted contesta lo que usted quiere. Yo le pido por favor, son cosas súper concretas que todavía no ha contestado y que son, creo yo, importantes, por lo menos a mí me interesan, y por favor, ministra, que si lo hace por escrito me parece muy bien, pero entonces, no sé, revisen los audios de cómo fueron las preguntas, pero yo le decía, o sea, tengo muchas, si usted quiere le puedo enviar de nuevo las preguntas, pero en verdad, para que esto funcione, creo que por favor es importante que conteste. Gracias. Bien, gracias. Solo la diputada Concha. Presidenta. Diputada Concha, y nos vamos. Sí, sí. Ya. Pero, diputado. Tiene que dirigirse a la ministra por intermedio mío, por favor. Sí, diputada Concha, Presidenta, diputada Concha, solo para por el punto. sí, reiterar lo del diputado Stuber, que además quería hacer lo mismo, porque la pregunta que hice al inicio fue reiterativa la semana pasada y no estaba dentro de la respuesta. Entonces, si pudiese dar respuesta realmente a nuestras preguntas, porque por algo van a estar escritas. Bueno, van a haber algunas que a lo mejor no van a tener respuesta, simplemente y ahí quedaremos nosotros con nuestra opinión. Claro, o sea, que no tienen la respuesta y no tienen la información, es parte de lo que vamos a seguir indagando. ¿Perdón? Señora secretaria, sí. Muchas gracias, señora presidenta. Si la secretaría tuviese a bien llevar un catastro de las preguntas que hicimos, las respuestas que recibimos y aquellas respuestas que no recibimos.
Sí. o para repetir dichas consultas o para incluirlas en el informe final. Muchísimas gracias, señora presidenta. Me parece bien, diputado, pero por favor a los que tienen, preséntenle, reitérenla, porque entre muchas cosas también los diputados que se lo reiteren a la señora secretaria y lo podemos transmitir. Muchas gracias, ministra, por su presencia y participación en esta sesión. Ahora vamos a dar curso a la segunda etapa, la segunda parte. Tenemos en primer lugar, si quiere se puede quedar, ministra, si quiere se puede retirar. Me consultaron, señora presidenta, cuál era el estudio. El estudio es Zucker, Bradley y Strentzma. Bien. Para que quede en el acta, entonces, cuál es la fuente de mis afirmaciones. Muchísimas gracias, señora presidenta. Agradecerle la participación tanto a Orlando como a usted y a todos. Muchas gracias. Muchas gracias. Queridos amigos, hemos llegado al final de este análisis. Esperamos que esta información les haya sido útil para comprender las diferentes perspectivas y propuestas en discusión. Recuerden que su opinión es importante y es fundamental informarse para tomar decisiones bien fundamentadas sobre los temas que afectan a nuestro país. Nos despedimos por ahora, pero nos veremos en el próximo video con más temas de interés. No olviden suscribirse a nuestro canal y activar las notificaciones para estar al tanto de nuestras publicaciones. Esto es Política Chilena, tu canal oficial de debates y política. Como siempre, agradecemos tu preferencia. Hasta el próximo video.